Aquí estoy de nuevo en Cosas de la Política para seguir hablando de los candidatos que aspiran a la gobernación, la alcaldía de Valledupar, la alcaldía de los municipios, asamblea y consejo, en este proceso electoral que finalizará por allá a finales del mes de octubre de este año. Tengo a una invitada especial, se trata de Alexandra Pineda, que fue candidata a la Cámara de Representantes por Pacto Histórico. 54.000 votos, un poco más, obtuvieron en las pasadas elecciones. Alexandra, bienvenida a RTA Noticias. Bueno, gracias Ubaldo y gracias de verdad a este medio por esta importante invitación. ¿Cómo se siente usted que le fue en ese proceso electoral pasado aspirando a la Cámara de Representantes? Fue un ejercicio bonito recorrer el departamento del Cesar, porque pues nosotros hacemos las campañas con la gente y la verdad, nuevamente viendo después hace un poco más de 20 años que fui diputada, viendo que los problemas del departamento del Cesar siguen siendo los mismos. Entonces eso preocupa y queremos, por supuesto, llegar a este espacio para cambiar un poco esa forma de gobernar en este departamento y que las inversiones lleguen realmente a las poblaciones más desfavorecidas, que llegue allá a los rincones del departamento del Cesar. ¿Por qué, Alexandra? ¿Por qué todos los candidatos hablan de la misma manera, que vamos a resolver, que vamos a solucionar, pero finalmente no pasa nada, se queda en mero discurso? ¿Cómo pasar de ese discurso a la realidad? Suele pasar que a veces hay personas que, si bien hablan de los problemas, no es porque realmente los conozcan. Hoy nosotros podemos decir que, bueno, yo llevo recorriendo el departamento del Cesar toda mi vida, porque desde que soy profesional he trabajado en el departamento del Cesar. Primero hice esa campaña como diputada donde recorrí el departamento, luego fui pionera de la creación de la Agencia de Desarrollo Económico de La Zapatosa, que me condujo a moverme en todos esos municipios de La Zapatosa y parte del sur, y luego también la Agencia de Desarrollo Económico del Sur del Cesar. Hemos trabajado en algunas iniciativas y proyectos en CODAS y en el COPEI, en varios municipios del departamento que nos han permitido conocer nuestras realidades y, por ejemplo, en la época de la violencia dura que tuvimos en el departamento, te estoy hablando más o menos del 2004, cuando yo estaba en San Jacinto, en la parte alta de Codazzi, llevando algunas iniciativas de proyectos de inversión precisamente porque pues son poblaciones aisladas y abandonadas y que nos permitieron conocer las realidades de qué fue lo que ocurrió con la violencia en esa región, pero igual conocemos lo que ha venido ocurriendo en el sur, en el centro del departamento y en el norte. Queremos cambiar un poco esa forma de cómo se hace la política para poder llegar a hacer esos cambios y esas transformaciones. ¿Y cuál es la diferencia? Preguntabas tú. Hoy tenemos un gobierno alternativo, un presidente alternativo que está planteando unas reformas que van a generar unos cambios para beneficiar a esas poblaciones que han sido excluidas y que no han tenido beneficios de parte de los gobiernos. Alexandra, discúlpeme, pero siento que se me está yendo por el discurso como todos los políticos y no me está concretando. ¿Cómo resolver los problemas, por ejemplo, de pobreza en el Cesar? Mira, nosotros estamos a puertas de un proceso de transición, ¿cierto? Yo le llamo transición económica. Nosotros tenemos que avanzar de inmediato en la apuesta y mi propósito es convertir al departamento en un departamento modelo de esta transición económica. ¿Eso qué significa? Que los recursos del gobierno nacional estén direccionados a resolver los problemas y que esas reformas como la agraria, por ejemplo, puedan implementarse con prioridad en nuestro departamento, que se pueda volver a reactivar el campo, que esas herramientas e instrumentos de los que habla la reforma lleguen al campesino y no se queden simplemente en una norma, en una reforma, sino que lleguen realmente al departamento, que lleguen al campo, que lleguen a los pequeños productores, pero adicionalmente que demos ese paso a darle valor agregado a nuestros productos, pero hay algo fundamental y es poder garantizar y generar canales ciertos de comercialización de los productos. Nada hacemos con producir si no garantizamos la comercialización. Mira, los países desarrollados primero hablan de
de garantizar el cliente para luego empezar a producir. Ejemplo, lo que está ocurriendo con Alemania en la oferta que le hace a Colombia con el hidrógeno verde. Colombia hoy están pactando un acuerdo y una negociación en torno al hidrógeno verde, pero para dentro de 2 años, es decir, Alemania tiene que prepararse para producirlo y poderlo comercializar. Pero adicionalmente quiero decirte, el departamento del Cesar, nuestros municipios tienen un potencial endógeno que no se ha aprovechado, que no se ha desarrollado para poder generar esa dinámica económica. Nosotros no somos un departamento aislado, nos atraviesa la doble calzada y además de ese potencial agropecuario, agroindustrial que tiene el Cesar, porque tenemos todos los pisos térmicos, también somos un departamento turístico. Seguramente la mayoría no conoce las cascadas hermosas que tiene San Alberto. Y porque ha faltado promoción. Bueno, usted va a aspirar por por pacto histórico, porque además tiene el derecho propio porque fue candidata a la Cámara de Representantes, lideró precisamente esa votación. ¿Por qué hay tantos candidatos en pacto histórico? Bueno, gracias por ese reconocimiento que me haces. En los partidos alternativos tenemos una primicia y es que respetamos el derecho de todo el que quiera aspirar y bueno, eso… Que parezca un listado de cédulas perdidas. Bueno, y entonces… También el pacto histórico ha determinado un mecanismo para escoger esas candidaturas únicas de los partidos. Entonces, pues yo aprovecho, ¿no?, para hacerle un llamado a toda la militancia de la Colombia Humana, que es mi partido, donde he militado y por supuesto donde estoy preinscrita estoy inscrita para la gobernación del Cesar y que este sábado, 15 de abril, esas elecciones se van a hacer lideradas por la registraduría en la que podrán tener la oportunidad de escoger la candidatura única de la Colombia Humana. Y precisamente la gente debe salir a votar, no tienen ustedes temor que de pronto se infiltre gente de otros partidos y puedan llevar un candidato que no sea realmente representante del pacto histórico y de la Colombia Humana. Porque es importante que sepan que pueden votar únicamente los asambleístas. Si una persona se inscribió como militante solamente no podrá hacerlo. Tiene que haberse dado el clic para decir entro a la asamblea. Entonces los que tienen esa condición son los que pueden votar y esa condición se la da solo el querer serlo, es decir, nada le impide estar como asambleísta. Y esas inscripciones como asambleístas se cerraron el pasado 4 de abril porque de todas maneras la registraduría tiene que depurar las bases de datos para sacar los listados de quienes realmente pueden escoger. ¿Y este es precisamente el tiempo para escoger el candidato oficial o luego viene otro proceso? Efectivamente, luego de que los partidos del pacto histórico escogen esas candidaturas únicas de sus partidos, luego los partidos que hayan escogido candidaturas, que en este caso hay 2 del pacto histórico, que es el Polo Democrático y Colombia Humana, luego haremos un consenso en la medida de lo posible, que yo creo que es lo más expedito, y también llamaremos a aquellos precandidatos del Frente Amplio para que definamos un mecanismo ya más concertado en el sentido de que pueda ser un consenso, una encuesta o una consulta. Pero la información que me ha llegado a mí por rumores, y precisamente usted debe tener la información oficial, es que se hace todo este proceso, pero finalmente en Bogotá escogen a dedo el candidato, tal como lo hacen los otros partidos. No, el pacto histórico, todos los partidos a nivel nacional se reunieron y sacaron una circular donde establecieron estos mecanismos que estoy planteando. Adicionalmente, en el caso de la Colombia Humana, han venido saliendo varias resoluciones que han dado línea en torno a cómo se van a hacer estos mecanismos, el tema de quiénes pueden votar. Pienso que la diferencia que hay entre nosotros, la alternatividad y los partidos tradicionales, es que acá le estamos dando la opción al pueblo cesarense a que escoja su candidato a la gobernación, o en este caso, su candidata. Entonces, por eso los invitamos a que este próximo sábado 15 de abril salgamos a la urna que establezca la Registraduría Nacional, el sitio que lo estaremos informando apenas lo reporte la Registraduría,
para que salgan a votar todos los que son militantes de la Colombia Humana. Bueno, le deseo muchísimos éxitos y que ojalá usted pueda ser una excelente competidora a la gobernación del Cesar. No lo dudes, vienen grandes cosas para el departamento del Cesar y créanme que estamos proponiendo un verdadero cambio. Queremos que en el Cesar lleguen los recursos a las comunidades, porque no se entiende cómo en el Cesar, siendo tan rico, tengamos unos indicadores de pobreza que, si tú los miras de 20 años para acá, han venido en aumento. Es decir, que los recursos que son del pueblo se están desviando, y por eso necesitamos cambiar en este modelo de gobierno y que podamos llegar este 29 de octubre triunfantes, porque el pueblo del Cesar así lo determine. Ella es Alexandra Pineda, aspirante a la gobernación del Cesar. En estos momentos es precandidata aquí en Cosas de la Política de RTA Noticias.